Seguimos con Brújula Internacional. Y hoy la noticia más importante, 2 de mayo, es precisamente miércoles en el campo internacional, la posibilidad del encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el líder Kim de Corea del Norte. ¿Cómo lo ve la prensa internacional? Bueno, hace unos días presenciábamos un encuentro histórico. Cuando cruza Kim Jong-un, el presidente norcoreano, al lado sur, y cuando invita al presidente Moon a pasar al lado norte, vimos algo que era algo inédito, la posible reunificación de la península coreana. Este precedente, esta cumbre, da un marco muy interesante a la posible cumbre que se llevará a cabo entre Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón inclusive, para reunificar la península y estabilizar las tensiones. Veíamos un poco que las declaraciones del presidente Trump, que sugiere que sea el Palacio de la Paz, en el mismo palacio donde se llevó a cabo la cumbre intercoreana, pero si hay tesis que indican que podría ser en Mongolia o en Singapur el encuentro, un tercer país que esté alejado y absorto de toda esta situación de tensión que se vivió en la región. Sin embargo, vemos con mucho optimismo la posibilidad de la desnuclearización total, porque el propio presidente Kim Jong-un afirmó desde Corea del Sur que suspenderá su programa nuclear y que Corea del Norte busca una integración en el regional y ampliar sus horizontes, salir de ese aislamiento bajo esta doctrina comunista tradicional ortodoxa. Ahora aparentemente la reunificación crearía un estado muy fuerte a Corea como península y naturalmente pierde influencia Rusia, China y Estados Unidos. Las potencias internacionales no estarían del todo de acuerdo en esa unificación porque vemos el poder que tendría la península coreana. Tiene potencial atómico, tiene un recurso humano extraordinario, un desarrollo tecnológico único que pondría y situaría a la península coreana en el mapa geopolítico internacional. Claro que las grandes potencias como Rusia o Estados Unidos, esta situación no sería totalmente conveniente y perderían sus respaldos del caso de Estados Unidos a Seúl y el caso de Rusia a Pyeongchang. De todas maneras, la situación de Corea del Norte para el presidente Trump no es única, porque también su secretario acaba de estar en el Medio Oriente y hay toda la problemática iraní-Israel, que es otro problema muy delicado. En cuanto Mike Pompeo es ratificado por el Senado como el secretario de Estado norteamericano, la primera gira que hace es por el Oriente Próximo y por Israel. Su primer puerto llega a Arabia Saudita y luego posteriormente a Israel. ¿Qué es lo que nos indica con esto? Que está reunificando, que está reafirmando las alianzas que tiene Estados Unidos en la zona del Medio Oriente y su programa militar, estratégico y económico bilateral permanecerá latente. En el caso de Israel e Irán es una situación bastante dramática porque el presidente Trump es probable que en las próximas semanas vete el acuerdo nuclear iraní, que fue un gran logro para la diplomacia en el año 2015. Después de años de negociaciones, la administración Obama logró firmar un acuerdo que limitaba el potencial armamentístico nuclear por parte de Irán solamente para usos energéticos, para usos no bélicos. Estaríamos a las puertas de un gran conflicto y es precisamente esta una de las razones por la que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel recientemente estuvieron en Washington para intentar influenciar al presidente Trump de no abandonar este acuerdo y ver qué posibilidades se puede hacer para evitar un conflicto regional e internacional. Antiguamente se aceptaba que las guerras eran inevitables y algunas veces hasta convenientes, porque cambiaban de escenarios, pero hoy en día con el arma nuclear es inviable. Terrible. Por eso, ¿por qué lo atómico es tan preocupante después de Hiroshima y Nagasaki y las experiencias que han tenido las potencias nucleares? Cuando se experimenta con Hiroshima y Nagasaki no se tenía idea de lo catastrófico que eran los efectos mecánico inmediato y radioactivo posterior de la bomba atómica. En el caso de un mundo que está sumergido bajo se intentó hacer un acuerdo de no proliferación nuclear, pero que realmente no ha sido respetado. En teoría, las 5 potencias que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son las únicas que tienen permiso para poseer armas nucleares. Sin embargo, vemos situaciones como India, que aparentemente tiene armas nucleares, Pakistán, el propio Israel y el propio Corea del Norte, países que han desarrollado un programa nuclear al margen de todos los tratados internacionales. La no proliferación nuclear es un tema que sigue estando vigente y que la importancia es que una tercera guerra mundial, como decía Albert Einstein, no estaba seguro que sucediese. Lo que sí estaría seguro es que una cuarta sería con palos y piedras porque realmente se perdería toda la evolución que tenemos como seres humanos. En América Latina hay desarrollos nucleares como el de Argentina y de Brasil con reactores de 1000 kilovatios, el nuestro apenas es de 3 megavatios, perdón, muy pequeño. Son reactores de 1000 megavatios que son inmensos. Sin embargo, hay la prohibición de armas nucleares y una zona desnuclearizada. ¿Cómo hacer para que el mundo no tenga la amenaza de la proliferación atómica?
El caso de América Latina, de hecho, esto es uno de los factores que ayudaría a la unificación de la región, porque somos una región con una cantidad de recursos naturales impresionantes y que no está inmerso en problemas de diatribas religiosas o nucleares. Estos son factores que más bien deberían ayudar a un caldo de cultivo para que la integración regional fuese mucho más factible. En el caso de la desnuclearización del mundo, bueno, esto es una utopía porque realmente el potencial armamentístico nuclear que se ha desarrollado, encabezado por Estados Unidos y Rusia, es imparable. Lo que sí se debe reafirmar, y es el gran reto de las Naciones Unidas en esta oportunidad, de su secretario general y de todos los actores de la comunidad internacional, es que a través de tratados, acuerdos, diálogo y negociación se limite su uso y que realmente pueda servir para la seguridad internacional. Finalmente, en razón de que las embajadas europeas tienen mucho interés en difundir sus actividades, ¿qué recomienda sobre todo al público para incorporarse más a las actividades de la Unión Europea y particularmente a las embajadas que están acreditadas acá? Sí, bueno, realmente todos los Estados miembros que hacen vida en Caracas tienen un programa cultural muy extenso, pueden consultar a través de las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en Caracas y bueno, por ejemplo, vemos expresiones como el día de hoy, comienza el Festival de Cine Francés en el Trasnocho Cultural en Chacao y como esto el Festival de Cine Italiano que comenzará pronto, visitas, inclusive algo que nos llamó mucho la atención en la rueda de prensa fue que la Unión Europea, la delegación como tal, impulsará unos paseos por el centro de Caracas, huellas históricas europeas en Caracas, donde conoceremos el centro de Caracas, pero allegados y con una perspectiva diferente desde la influencia cultural, política y económica de la Unión Europea en nuestro país. Además, interesante cómo países de Italia, Francia, Polonia, Rumanía, Grecia, todos estos países miembros unen esfuerzos al margen de los idiomas, las diferencias políticas, para presentar la imagen de Europa en América Latina y en este caso en Venezuela, ¿no? Y constituirse como una fuerza política internacional. La Unión Europea es sin duda un gran actor de la política internacional. Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea, juega un rol fundamental en las relaciones internacionales y bueno, a través de todas las instituciones que promulga la Unión Europea, como su Parlamento, hemos llegado a tener un Tribunal de Justicia europeo, un Parlamento europeo, un Banco Central europeo. Hemos llegado a ver un paradigma que realmente ha materializado el gran sueño de todas las regiones, como intentos como la Liga Árabe o como la Unión Africana. Por cierto, la señora Mogherini ha recibido, precisamente por el tema venezolano, a gente del gobierno, gente de la oposición, e incluso creo que estaba previsto una entrevista del candidato Falcón. Sí, bueno, el candidato Falcón ha solicitado a la delegación de la Unión Europea una visita con la alta representante Federica Mogherini. Es probable que esta visita se dé y, bueno, en dado caso, algunos representantes de su comando de campaña, por lo que entiendo, tendrán una reunión con algún director por parte de la Agencia de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Es importante este encuentro por parte de Federica Mogherini con todos los factores políticos, porque la Unión Europea no está absorta a la situación que vivimos en Venezuela y todos los Estados miembros están realmente pendientes y siguen con detenimiento el proceso electoral que se llevará a cabo en este país y en general la repercusión que tiene para toda la región, porque sin duda seguimos siendo un factor geopolítico influyente. Finalmente, muchos de los europeos tienen familia en Venezuela, en el mismo caso de ustedes vienen de origen portugués. ¿Cómo es ese vínculo de la Unión Europea y sus países con las colonias, los clubes que están en Venezuela? Sí, bueno, realmente las embajadas, aparte de su sección política y su sección cultural, tienen diversos centros en el país, como el Centro Portugués de Caracas, el Centro Ítalo-Venezolano, que sirve como un espacio de esparcimiento, encuentro y fraternización entre los estados, entre los miembros de la comunidad que hacen vida en Venezuela, que es innegable que son un factor básico en la pirámide social, política y económica de nuestra nación. Esos clubes, el caso del Club Ítalo, el portugués, o los otros que están aquí también, los españoles, sirven para reunir y darle vida a esa doble nacionalidad que tienen, porque ustedes tienen nacionalidad venezolana, pero siguen siendo ciudadanos europeos, ¿no? Sí, bueno, y de hecho allí vemos uno de los grandes beneficios de pertenecer a la Unión Europea, que es la zona Schengen. Nosotros con nuestro pasaporte europeo podemos ingresar sin visado a prácticamente todos los países del mundo y dentro de la Unión Europea hay una libre circulación, que de hecho hace un par de años estuvo en debate por parte de incluso Francia, de limitar la zona Schengen para así evitar un poco todo el tema del terrorismo y todo el tema de los inmigrantes que llegaban a Europa. Pero aún así, la Unión Europea insistió en que uno de los grandes valores de su formación es la integración, la compenetración y la fraternidad entre los pueblos. Mostrarse